Ok, me está dando un ¿Debemos poquito. empezar o lo vamos a esperar? ¿Me permites un momentito? Estamos tratando. Pero María, mande. sí, buenas tardes a todos. Pati, todavía no estamos en Facebook. Me está sacando Facebook. Disculpen la molestia. Facebook me está sacando, no me está dejando entrar. Por lo menos voy a dar la bienvenida a las personas porque si no, no saben que hay un problema de audio o algo. Así que si me permites, no hay ningún problema. Tú adelante, María, con eso. Solamente que queríamos saludar. Muy buenas tardes a toda la comunidad que nos sintoniza como siempre. Aquí con ustedes María González de Adelante Community Development. El día de hoy tenemos una importante presentación para todos ustedes. Nuestra organización Adelante Community Development, en colaboración con Latino Research and Policy Center, le traemos pues información sobre las actualizaciones de la vacunación pediátrica y también para adultos contra COVID-19. El día de hoy es noviembre 23 del 2021 y tenemos diferentes invitados el día de hoy que nos acompañan y queremos darles la bienvenida el día de hoy. Este evento, como les comento, pues tenemos ya algunos meses haciendo información y recursos por medio de este canal de Facebook a nuestra comunidad latina. Y pues queremos asegurarnos de que usted siempre tenga la información correcta y de la manera más oficial para ustedes. El día de hoy tenemos invitados especiales a Patricia Galeto de Latino Research and Policy Center y también a Sara y a Amuson de HRSA, que va a estar el día de hoy también ayudándonos y a presentar nuestros invitados especiales. Se encuentra Patti para que nos dé la bienvenida, Patti. Claro que sí, muchísimas gracias María y a todos los que nos están sintonizando y viendo en este momento. Como decía María, este es un placer poder llevarles esta información y este espacio a la comunidad, donde podemos con los médicos preguntar y sacarnos todo tipo de dudas que hay casualmente con la vacunación pediátrica y de adultos. Como bien dijiste, yo trabajo en Latino Research and Policy Center, que es dentro de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Colorado, quien desde hace varios meses y desde el año pasado estamos tratando de llegar a la comunidad y al resto de Colorado. Hoy nos abrimos un poco más con Saraí, con Gersa, a otros estados y bienvenidos todos ellos para poder difundir toda esta información. Así que invitamos a participar a todos. Muchas gracias y ahora sí le doy la palabra a Lisa, que nos va a estar acompañando y nos va a estar ayudando también a moderar. Les pedimos sí a todos que por favor pongan en mute los micrófonos
185 to 145. So they save money Poner el mute. Sí, you don't flag anything. Right. Saraí, Yeah. por favor, si Oh, and gustas. remember, because you haven't met your Saraí, bienvenida. Ok, yo pienso que tenemos una persona. Ya, en Ay. mute. Mi nombre es Lisa del Campio. Voy a empezar la segunda parte de, bueno, la otra parte de nuestra sesión hoy día. Lo vamos a tener dos presentaciones. Vamos a empezar con el doctor Edwin Asturias. Él va a darnos una presentación formal alrededor de algunos temas de pediatría y del COVID, primeramente, acerca de la vacuna del COVID para los niños entre las edades de 5 hasta 11, porque ya esas son las noticias del momento que la vacuna está disponible para ellos. Entonces ya él nos va a informar mucho de esto. El doctor Edwin Asturias es un profesor de pediatría del Departamento de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, un largo título, y él es un experto en muchas enfermedades, pero ahora en el COVID, y él, su país de origen es Guatemala, y él también trabaja acá en Colorado, pero también en Guatemala. Entonces, muchas gracias por estar aquí. El doctor Asturias. Después del doctor Asturias, pues, vamos a tener una presentación del doctor Fernando Holguín, y él va a hablar de muchos temas acerca de los adultos, porque todo está cambiando al momento, y él va a pasar como más informalmente de lo que algunas noticias al momento del COVID para los adultos. Y después de que él hable, lo vamos a tener un tiempo en que vamos a responder a las preguntas de ustedes. Entonces se puede poner, si está en cualquier lado, en el Zoom, en el Facebook, en el YouTube, se puede poner sus preguntas en el chat, o puede responder con sus preguntas, y lo vamos a tratar a responder a lo más posible. Entonces ya no... Y bueno, y yo soy una pediatra también en la escuela de medicina, pero ya lo pasamos al doctor Asturias para que puedan recibir la información verificada y al día de las vacunas y de los temas de los niños. Claro que sí, doctor, pues lo invitamos, si puede poner su presentación. Le damos a todos la bienvenida y estamos muy contentos que nos están sintonizando el día de hoy. Como saben, pues... ¿Me dejas compartir? Claro que sí. Entonces, si puede presentar, pues a toda la gente que está sintonizándonos, los invitamos a que traigan una pluma, un papelito y comiencen a hacer sus preguntas, ya sea que nos las hagan por medio de WhatsApp, por medio de Facebook o también en texto. Aquí los estamos esperando. Muchas gracias, doctor. Todo suyo. Gracias, María, y gracias a Lisa por la presentación, así como 10 de la mañana. La organización que ustedes han tenido con respecto a este foro, ¿no? Nos llegaron ya algunas preguntas, así que mucho de lo que voy a tomar en esta primera parte, antes de que hable Fernando Holguín, es hacer un poquito de actualización y por qué las dosis son menores para niños de 5 a 11 años, un poco sobre la miocarditis, si hay necesidad de un refuerzo para los adolescentes, cuáles han sido las consecuencias más comunes del COVID prolongado en niños, y hablar un poquito más de también lo que viene pasado el COVID, que incluye influenza y algunas recomendaciones en las escuelas. Esta es la evolución de la epidemia de COVID-19 en Colorado. Ustedes pueden ver que mientras los niños no han sido una gran cantidad al principio de los casos, cada vez más vemos casos en niños menores de 18 años. Y hoy por hoy vemos que alrededor del 20% de todos los casos que han ocurrido durante la pandemia han sido en jóvenes y niños menores de 18. Y la curva epidémica les muestra a ustedes cómo al principio ese color naranja suave, que es el de hasta abajo, estaba muy bajo, pero recientemente tanto ese color como el color rosa han estado aumentando con respecto a lo demás. Y eso nos dice que los niños ahora son más o menos el 25 a 30% de los casos de COVID-19 nuevos que tenemos en Colorado. Solo recordarles claramente de que la epidemia continúa activa y de que casi el 100% de los casos que estamos viendo hoy por hoy en nuestro estado es
debido a la variante Delta, que es una variable muy contagiosa y capaz además de producir enfermedad un poco más seria. Las buenas noticias es que hemos ido avanzando bastante en la vacunación en el estado. Hoy por hoy, el 81% de personas de 12 años y más han tenido por lo menos una dosis de vacuna y ya 3/4, o sea, 73% están con el esquema completo de 2 dosis. Obviamente vemos todavía alguna inequidad dentro del estado, viendo, digamos, las áreas más metropolitanas y las áreas, digamos, de lo que llamamos las montañas, así como la esquina sur-occidente del estado, teniendo niveles de vacunación por arriba del 80%, mientras vemos toda la planicie y todavía algunos condados teniendo niveles de vacunación entre el 20 y al 40%. Pero claramente, de nuevo, reforzar que las hospitalizaciones a nivel de todos los Estados Unidos han ido aumentando, sobre todo en aquellos chicos que no hemos podido vacunar, los de 0 a 4 años y los chicos de 12 a 17, a pesar que hemos logrado niveles de vacunación, hoy por hoy forman la parte más importante de la epidemia en niños jóvenes. Hay grandes beneficios de la vacuna que ya se autorizó para niños entre 5 y 11 años. Esa vacuna se autorizó hace un par de semanas y sabemos que si podemos vacunar a todos los niños entre 5 a 11 años, vamos a prevenir alrededor de casi 100,000 casos de COVID-19 en este grupo de edad. Probablemente vamos a prevenir alrededor de unas 400 hospitalizaciones y por lo menos 250 casos de lo que llamamos el síndrome inflamatorio multisistémico del niño, con aproximadamente unos 100-120 prevenciones de ingresos a los intensivos. O sea, el impacto de vacunar a los niños entre 5 a 11 años puede ser muy alto. Solo recordarles las diferencias que hay entre la vacuna de Pfizer que se está dando para niños de 5 a 11 y los niños y la vacuna que se está dando para los adolescentes de adultos. Primero, lo que deben saber todos es que la tapa es distinta. La tapa para niños de 5 a 11 es naranja, mientras que la tapa para el adulto adolescente es morada. Y eso es bueno recordar porque yo digo que la tapa de los niños es de los Broncos, la tapa de los adultos y adolescentes es de los Rockies. Así que hay diferencias. La cantidad de antígeno que tiene la vacuna de adultos es de 30 microgramos, mientras son 10 microgramos para niños pequeños. Hay menos dosis por frasco en las vacunas de adulto, por supuesto. Ambas vacunas requieren 2 dosis que se da como mínimo 3 semanas aparte. Y hoy por hoy no hay recomendación de un booster ni para los adolescentes de 12 a 17, ni para los niños de 5 a 11 años. Pero como ustedes saben, esta semana pasada ya tanto la FDA como el Centro de Control de Enfermedades ha autorizado el refuerzo para todos los mayores de 18 años con la vacuna Pfizer y con la vacuna Moderna. Hay mucha preocupación con el aspecto de miocarditis y de la inflamación cardíaca. Sabemos que frecuentemente las infecciones virales pueden causar miocarditis y de hecho las infecciones por COVID causan mucha frecuencia de miocarditis. Casi el 1 al 2% de pacientes que sufren de COVID-19 van a terminar con una miocarditis, mientras que el riesgo por la vacuna es más o menos de 12 casos por cada millón de dosis que damos, o sea, mucho más bajo, entre 10 a 20 veces más bajo el riesgo por la vacuna de lo que es por sufrir la enfermedad. Hoy por hoy en estos niños de 5 a 11 años todavía no tenemos datos de casos que hayan ocurrido después de la vacuna. Sabemos que de los 3,082 niños que participaron en el estudio de Pfizer, ninguno presentó casos de miocarditis después de 2 dosis, pero recuérdense que la frecuencia es de más o menos 10 casos por cada millón de dosis, así que todavía vamos a estar vigilando muy de cerca cuando se dé la vacuna ya en millones de dosis, ¿no? Pero sospechamos los pediatras que el riesgo de miocarditis en menores de 11 años va a ser menor
porque regularmente la miocarditis viral, que es la miocarditis causada por los virus naturales, es menos frecuente en los niños menores de 10 años que en los niños que están entre 10 y 20, ¿verdad? Y hoy por hoy sabemos que también esta miocarditis que se ha reportado en jóvenes y adolescentes después de la vacuna es más frecuente en hombres que en mujeres y se da después de la segunda dosis y regularmente es muy benigna, no causa mayores efectos. A veces los niños tienen que ser hospitalizados por 1 o 2 días, pero salen de ahí sin ninguna afección permanente. Solo recordarles que quedarse sin la vacuna nos ha estado enseñando que el COVID-19 puede causar más problemas a largo plazo en niños. Hay varios estudios ya, un estudio de Italia que se hizo en 129 niños con COVID-19. 2.3% de estos niños desarrollaron el síndrome inflamatorio multisistémico y más o menos 1.6% desarrolló miocarditis. Y 52%, la mitad de estos niños tenían por lo menos un síntoma persistente pasados los 4 meses después de haber tenido la infección por COVID. Y eso incluyó fatiga, insomnio, nubilación mental o lo que llamamos brain fog y dolor muscular. Y hay una revisión reciente de 14 estudios con diferentes tipos de métodos que se hicieron y se estima que la prevalencia de este COVID largo puede ser desde 4 al 66% y los síntomas demostrados son dolor de cabeza, fatiga, dolor muscular, de nuevo presión al respirar. Así que los padres deben saber que los efectos secundarios del COVID natural pueden ser muy a largo plazo en los niños. Y finalmente voy a terminar para no quitar más tiempo y poder tener sus preguntas, que mientras logramos vacunar a todos estos niños entre 5 a 11 años, que va a darnos mucha seguridad con respecto a regresar a los niños a la escuela y poder tratar de evitar el contagio en la escuela, hay datos muy claros de lo que las escuelas deben hacer mientras no tengan la vacuna, y eso es el uso de mascarillas, de tratar de mantener las clases, los grupos en clases entre 11 y 20 estudiantes, el mantener la distancia y hacer las que se llaman cuarentenas después de que se encuentra un caso en la clase, ¿no? Y en eso, y cuando Wisconsin aplicó estas medidas de manera estricta, mostraron que durante casi 2 meses, 2 o 3 meses, solo 7 de casi 5,000 estudiantes se infectaron y ninguno de los profesores ni del staff de la escuela se infectó con COVID-19. Así que sabemos que hay cosas que funcionan mientras la vacunación en niños continúa acelerándose. Muchas gracias y voy a dejar a Fernando a cargo. Claro que sí, muchas muchísimas gracias, doctor. No, hablamos a la vez, entonces ya pasamos el micrófono al doctor Holguín y él puede pasar alguna información de los adultos. No se olviden a poner sus preguntas por medio de chat, en Zoom, Facebook, YouTube, y podemos responder después de la presentación del doctor Holguín. Gracias, Lisa. Gracias, Grupo Adelante. Bueno, Edwin ya cubrió muchas de las cosas que yo podía hablar, pero en general yo creo que algunas de las cosas que son importantes, que vale la pena comentar, que todos ustedes saben, simplemente al ver las noticias, es el incremento en los casos en estados y en países que tienen un alto nivel de penetración de vacunas, ¿no? Como que la gente decía, ¿cómo es posible que sigan subiendo casos cuando, por ejemplo, un lugar como Colorado, basado en las estadísticas que presentaba el doctor Asturias, donde los niveles de vacunación son muy buenos, estamos en un problema de serios casos hacia arriba de una epidemia importante? Y lo mismo está pasando en otros estados, como por ejemplo como Maine, como Vermont, como Minnesota, que eran países que tenían buenos estados con buenos países de vacunación y sin embargo van para arriba. Y entonces la gente se pone a pensar y dice, bueno, a lo mejor las vacunas no funcionan, ¿no? Y esto es un punto muy importante que vale la pena comentar. La razón por la cual estamos viendo casos que van hacia arriba, a pesar de que estamos teniendo buenos niveles de vacunación, no perfectos, pero por lo menos a cierto nivel aceptables, es porque las vacunas no tienen un efecto, o sea, empezaron con una eficacia muy elevada, de un 90%, y después de 6 o 8 meses, los niveles de eficacia de las vacunas empiezan a bajar. Y además, algo que habló el doctor Asturias, que al principio no estaba presente en la epidemia, es la emergencia de la cepa Delta, que es mucho más contagiosa y potencialmente más severa, ¿no? Entonces, un poco en la baja de las defensas en la población general que se empezaron a vacunar hace 8 meses,
un porcentaje de la población importante. Por ejemplo, si ven el mapa que presentó el doctor Asturias, en la parte este del estado hay lugares donde tiene una penetración apenas del 20-30%. Toda esta combinación de factores, de gente que no se ha vacunado, de gente que ha dejado de tener un poco de la efectividad tan alta que tenían las vacunas, simplemente por cuestión de tiempo, ¿no? Todos estos factores nos están llevando a donde estamos ahorita. Y por eso la FDA ha cambiado rápido su posición. Inicialmente, esta idea de una tercera dosis o booster, cuando uno recibe un booster, lo que pasa es que el sistema inmunológico que ya está de una otra manera preactivado, se vuelve activado otra vez y empieza a generar unos niveles de defensa muy importantes, ¿no? Entonces, la idea de ponerse esta tercera dosis, que inicialmente se aprobó para gentes mayores de 65 años, actualmente, la semana pasada, si más no me equivoco, decías, Edwin, se aprobó para todas las gentes en Estados Unidos de 18 en adelante, ¿no? Y es muy importante porque, si, por ejemplo, si vemos la experiencia en Israel, que es un paciente, un país con unos niveles muy altos de vacunación, donde empezaba a haber un alza de casos, cuando empiezan a poner la tercera dosis, el nivel de efectividad vuelve otra vez a incrementar de aproximadamente un 65% a un 95%. Entonces, las gente después de ponerse el booster tienen niveles muy efectivos de protección, y hay que ponérselo, ¿no? Entonces, eso es algo que es vital y que además, una de las cosas que tienen que acordarse es que al ponerse la vacuna, con el booster es un nivel muy efectivo. Sin el booster, todavía tienen aproximadamente un 30% más o menos en tener una infección leve a moderada, pero sin embargo las vacunas retienen una efectividad muy alta en prevenir el COVID severo, la hospitalización o muerte por COVID, ¿no? De hecho, inclusive ayer estaba leyendo algunas noticias en Minnesota, por ejemplo, donde hay una alta muy importante de casos. Sin embargo, el nivel de hospitalizaciones y muerte, aunque tiene un poco o sea, generalmente primero se ven los casos y luego se ven las hospitalizaciones. Sin embargo, no es igual que lo que ha habido en las curvas anteriores, porque hay mucha gente vacunada, lo cual quiere decir que mucha gente se contagia leve y no va a terminar en el hospital, que es lo que necesitamos, porque ahorita estamos con 1,500 hospitalizaciones en el estado de Colorado. Es un problema sumamente grave desde el punto de vista de capacidad médica, ¿no? Entonces, recalcar que todo el mundo a partir de los 18 años tiene que ponerse el booster 6 meses después de después de haber terminado su última dosis del esquema de vacunación con 2 dosis. Patricia me quería que hablara un poco sobre cuáles son las recomendaciones para personas contagiadas en la familia o trabajo entre vacunados y no vacunados. Es una pregunta muy importante. Si alguien ha estado expuesto a alguien que tiene COVID y estuvo vacunado y no tiene ningún síntoma, no necesita hacer cuarentena, pero es importante que utilicen su cubreboca para evitar la diseminación a otras personas, porque la diseminación asintomática o sin ningún tipo de síntomas puede ser factible aún en personas vacunadas, ¿no? Si alguien no está vacunado y ha sido expuesto a una persona con COVID y tiene alto riesgo de contagio, debe mantener por lo menos 14 días de cuarentena, ¿no? Si no están vacunados. Entonces, es una diferencia importante entre vacunados y no vacunados, ¿no? Ahora, cualquier persona que haya sido expuesta y que además tenga síntomas, obviamente tiene que tener cuarentena y no estar en contacto con otras personas. Por lo menos 10 días a partir del inicio de síntomas. Entonces, creo que espero y me imagino que habrá algunas preguntas al respecto, pero podemos aclarar un poco más sobre el respecto. Otras cosas que son muy interesantes, sobre todo porque aquí vemos mucha gente que viene de México, ¿no? Y gente en México se aplican CanSino, se aplican Sputnik, se aplica la que te toque, ¿no? Es AstraZeneca. Y luego vienen a Estados Unidos y dicen, bueno, yo me quiero poner un booster de Moderna o de lo que venga. Y entonces tenemos como decíamos en México, tenemos una mezcolanza importante de vacunas, ¿no? Lo que sabemos a partir de algunos estudios europeos y la FDA y el CDC han tomado posturas, creo que relativamente claras al respecto, es que la combinación de vacunas tiende a ser segura y produce niveles de respuesta inmunológica bastante aceptable. Entonces, por ejemplo, si se pusieron AstraZeneca, por ejemplo, en México, y tienen la oportunidad de ponerse un booster de Moderna o Pfizer, no lo dudaría en ningún momento, ¿no? No creo que haya mayor problema. Existen menos datos en relación, por ejemplo, si se pusieron Sputnik o CanSino, y qué pasa con Pfizer y con Moderna. No sé si Edwin a lo mejor tenga algunos datos, pero en general sabemos que la combinación de vacunas es aceptable y lo importante es estar protegidos, ¿no? El uso de tratamientos monoclonales han habido muchas preguntas al respecto, sobre todo porque el gobernador Polis ha abierto y ha expandido mucho el acceso a este tipo de tratamientos en las últimas semanas, porque estamos en unos niveles de epidemia serios. Quiero recalcar que este es un tratamiento para COVID que solamente es efectivo de manera temprana, en las primeras
48, 72 horas máximo. Y habitualmente es una infusión que tiene anticuerpos que son específicamente contra el virus, ¿no? Entonces, es importante ponerlos de manera temprana antes de que el virus haya producido un daño importante y se desarrollen otras cuestiones de tipo inflamatorio en los pulmones y en el organismo donde el anticuerpo a lo mejor ya no es efectivo, ¿no? Entonces, puede ser a través de sus médicos tratantes o pueden, no sé si María González o Patricia van a dar algún tipo de información, pero hay diferentes clínicas de acceso a nivel estatal donde pueden tener anticuerpos monoclonales. ¿Para quién son más importantes? Para gentes que tienen mayor riesgo de desarrollar COVID severo, por ejemplo, pacientes con obesidad, con un índice de masa corporal mayor del 30, con diabetes, con hipertensión, con enfermedades pulmonares o cardiovasculares preexistentes, son las personas o mayores de 65 años que tienen potencialmente mayor riesgo de desarrollar un COVID severo. Pero no es una vacuna, eso es muy importante tomarlo en cuenta, no es un tipo de tratamiento, ¿no? Y ahora en cuanto a las pruebas, han habido muchas cosas, porque hay diferentes pruebas. Está la prueba, la PCR, está una prueba de antígeno. Las pruebas de antígenos pueden, por ejemplo, comprarse para uso en casa. Tienden a tener un buen comportamiento diagnóstico, sobre todo si las personas tienen síntomas. Y puede ser, cuando uno tiene una prueba de antígeno negativo, quiere decir que no está contagiando en ese momento, ¿no? No quiere decir necesariamente que no esté infectado, pero que no está contagiando, porque lo que detecta es el antígeno a nivel de la nariz, ¿no? Entonces, son pruebas que pueden ser útiles, pero si las van a utilizar, por ejemplo, para viajar, tienen que ver cuáles son las recomendaciones en diferentes países y van cambiando. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, puede ser que algunos países no acepten algunas pruebas de antígeno, pero quieran PCR, etcétera. Entonces, tienen que ver qué tipo de pruebas la que se pueden hacer, ¿no? Pero las pruebas caseras, por ejemplo, como la de Abbott, yo la he hecho aquí en casa, la compran y luego tienen que meterse en la red y tienen que seguir una instrucción con un agente en vivo, en un video, para que la prueba quede registrada y sea válida, ¿no? Y ahora, hablemos un poco sobre las fiestas de Thanksgiving como último punto, ¿no? Han habido muchas recomendaciones, el doctor Fauci del NIH, otras personas han estado hablando mucho al respecto. Las recomendaciones oficiales y a lo mejor un poco extraoficiales es que si van a tener un convivio, lo ideal es que estén todos vacunados, ¿no? Si hay gente que no estén vacunadas, idealmente que usen el cubrebocas y que tengan una prueba, por lo menos de antígeno negativa, ¿no? Y esto yo creo que es importante, por ejemplo, si van a estar en casa con alguien, con un adulto mayor o con alguien que tiene un riesgo importante de desarrollar COVID severo, hay que mantener a esa persona y a los demás en la manera más segura y con el riesgo menor posible, ¿no? Entonces, definitivamente hay gente que están diciendo, vamos a tener solamente Thanksgiving si están todos vacunados, o exclusivamente para agentes vacunados, que es lo ideal, y de no ser así, utilizar el cubrebocas, distanciamiento social y pruebas negativas, ¿no? Que no es tan ideal como estar vacunado. Y lo voy a dejar ahí, Patricia, porque me imagino que van a haber muchas preguntas y como Edwin estamos encantados de responder. Muchísimas gracias. Ahora sí, me gustaría que Lisa también, la doctora Lisa de Camp, que es pediatra, también trabaja en el Children's Hospital y trabaja en el centro, en el Latino Research and Policy Center de la Escuela también de Medicina y de la Escuela de Salud Pública. También si nos puede dar un panorama, ella también tiene preguntas que están mandando las personas y que nos han enviado anteriormente y les va a hacer a ustedes. Pero Lisa, si nos quieres comentar algo. Bueno, yo pienso que podemos empezar con las preguntas y puedo resumir al final. Entonces, tenemos una pregunta muy importante al respecto a la mezcla de las marcas de los boosters, de los refuerzos. Si uno debe mezclar, no debe mezclar, ¿cuál es la recomendación? ¿Términos de las vacunas? Yo creo que Edwin, tú eres yo digo, soy neumólogo, pero Edwin, estamos aquí con un experto mundial de vacunas, entonces le voy a decir a Edwin que dé su opinión al respecto, porque yo hablé un poquito de esto. Sí, y la verdad es que siempre vemos un poco la combinación de vacunas como diferentes plataformas, ¿no?
Lo que tal vez el estudio más completo que tenemos, y es un estudio pequeño pero bien hecho del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, lo que hizo fue exactamente mezclar vacunas de ARN o de RNA como Pfizer y Moderna, pero también la de Johnson y dándole Moderna o dándole Pfizer. Y lo que el estudio mostró fue que si uno se había vacunado con Johnson, obviamente cualquiera de las dos, Moderna o Pfizer, levantaba los anticuerpos de una manera muy alta, ¿no? Y eso no es ninguna sorpresa porque probablemente la vacuna de Johnson Johnson necesitaba un refuerzo y el hecho de que se lo demos con una vacuna de ARN como Pfizer o Moderna iba a levantar los anticuerpos muy altos. Entre las dos vacunas, entre Moderna y Pfizer, no hay una gran diferencia con la excepción de que Moderna tiene más cantidad de ARN que Pfizer. Y eso pareciera ser un poco importante en el sentido de que, digamos, la cantidad de anticuerpos que inicialmente las dos vacunas desarrollaron fueron más altas después de Moderna que después de Pfizer. Pero había un poco de dos diferencias ahí, ¿no? Uno, la cantidad de ARN en Moderna, que era 3 veces más que Pfizer. Y la otra es que Moderna se daba una semana después la segunda dosis que la de Pfizer, y una semana para el sistema inmune es bastante para estimular al sistema de defensa. Entonces, hoy por hoy, yo creo que si usted me dice yo estoy vacunado con Pfizer, me debo poner Moderna o me debo poner Pfizer, yo le diría póngase la que usted tiene más cerca disponible, pero póngasela. O sea, no importa cuál de las dos se la pone. Si usted tiene Johnson, probablemente, digamos, hay un poquito de más de beneficio de hacerse un boost con una de ARN que de hacerse con una de Johnson. Pero de nuevo, si lo único que tiene disponibilidad es Johnson, póngase el booster de Johnson. Pero si no, hay probablemente una ventaja de vacunarse con una plataforma de ARN. Y Edwin, también hay un estudio español donde demostraba algo muy similar. Hay gente que habían puesto AstraZeneca inicialmente y después pusieron Moderna. Así es. No conozco tantos datos en relación a Sputnik y Cancina, que sé mucha gente se puso en México, pero no conozco. Sí, no hay datos con respecto a boosters de Sputnik todavía. Y esto es importante porque como digamos, a las personas con booster si han tenido la Sputnik antes. Esperamos tener algunos datos de estos países conforme vayan surgiendo. Pero como dices tú, AstraZeneca y la de inactivada pareciera tener un buen boosting con cualquiera de las otras vacunas. Qué bueno, qué bueno. Entonces, lo importante es que le pongan el booster, cualquier que sea disponible. Y porque yo tengo personas como mi paciente, bueno, estoy esperando hasta que sea disponible cuál y cuál, y bueno, no, mira, si hay una feria de vacunación, váyanse y pónganse lo que tienen. Tenemos otra pregunta alrededor de poner más de la vacuna del COVID a la vez. Entonces, como en algunas ferias de vacunación tenemos como la vacuna contra la influenza, la vacuna del flu y el COVID al mismo tiempo. Yo no sé si el doctor Surio si quiere comentar. Sí, y esto es muy bueno porque ya tenemos datos y entonces ya podemos con alguna confianza comenzar a hablar de esto. Hay dos preocupaciones cuando uno mezcla vacunas, digamos, o cuando pone dos vacunas para diferentes cosas. Uno es, ¿va a interferir una vacuna con la otra? O sea, ¿va a hacer que el sistema de defensa se confunda un poco y tal vez no responda igual? Y la segunda pregunta que siempre tenemos los médicos es, puede haber aumento de los efectos secundarios. O sea, en lugar de tener poca fiebre, voy a tener mucha fiebre, voy a tener más dolor o voy a tener más síntomas. Y el estudio que se ha hecho ya de vacuna de influenza conjuntamente con la vacuna de ARNA mostró que primero que todo, que las vacunas no se interferían. O sea, que uno podía poner las vacunas al mismo tiempo y no había interferencia entre una y la otra, de manera que uno levanta buenos anticuerpos contra influenza y levanta excelentes anticuerpos contra COVID-19. Y con respecto a efectos secundarios, no parece que hay diferencia tampoco entre mezclarlas, digamos, en ponerlas al mismo tiempo, ponerlas diferente. Lo que sí debemos saber es que comparado a las dos vacunas, la vacuna de COVID es un poquito más
da más reacciones que la vacuna de influenza. Así que eso no es nada de extrañarnos, porque sabemos que la vacuna de influenza tal vez producía un poco de síntomas en más o menos un 20-30% de las personas, y la vacuna de COVID probablemente más como el 50-60% de las personas tienen algún tipo de dolor y un poquito de febrícula y malestar general por unas 24-48 horas, ¿no? Pero lo bueno es que no se interfieren y que ambas vacunas parecen ser muy seguras si se ponen juntas. Doctora, Gracias. hay una lo siento, Lisa, si quieres, haz la pregunta siguiente. Yo iba a responder relacionada a esa pregunta de María. Ella preguntó o nos avisó que debemos recordarles que todavía es sumamente importante que las pongan las vacunas normales, regulares de los niños, como no deben demorar, no deben evitar esas vacunas, porque todavía es muy importante proteger a sus niños contra las otras enfermedades. Ya vivimos en un mundo que de todo es COVID, pero no queremos una epidemia de sarampiñón, de tosferina, nada de eso. Entonces ya es sumamente importante. Gracias, María, por recordarnos. Entonces, Sari, si quiere pasar a otra pregunta. Sí, simplemente iba a hacer un seguimiento a la pregunta que el doctor Asturias estaba respondiendo anteriormente. Alguien aquí en el chat nos pregunta si es posible que se aplique la vacuna de flu shot o la vacuna de la influencia en el mismo brazo donde se está aplicando la vacuna del COVID, y que si usted considera que va a ser un requisito ponerse el booster o la vacuna de refuerzo en el futuro. Sí, dos muy buenas preguntas. Uno, sí, el estudio de hecho mostró que hay solo van a tener más o menos como 1 pulgada, unos 3 centímetros de distancia entre una vacuna y otro en el mismo brazo. O sea que no necesitamos usar 2 brazos, podemos usar el mismo brazo para las 2 vacunas sin ningún problema, ¿no? Entonces no hay ningún problema en ponerlas ahí solo un poco separadas en distancia. Y con respecto a qué va a pasar con el COVID-19 después, yo creo que es una gran pregunta que nos hacen constantemente. Digamos, si recuerdan, hace unos meses, cuando solo estábamos pensando en poner 2 dosis, nos hacían la misma pregunta, y resultó que antes de que tuviéramos que poner el anual, tuvimos que recurrir al booster, pero eso era casi esperable porque es la manera en que el sistema inmune desea digamos, mejorar sus anticuerpos cuando uno se vacuna por primera vez. Lo que sabemos es que los anticuerpos que se están desarrollando después del booster o el refuerzo son tan altos que probablemente si con 2 dosis los anticuerpos persistieron entre 6 a 10 meses. Esperamos que, digamos, con esta levantada de 5 a 10 veces la cantidad de anticuerpos que habíamos desarrollado después de la segunda dosis con el booster, es posible que los anticuerpos duren en nuestro cuerpo por más tiempo. Eso probablemente van a ser buenas noticias y eso va a significar que tal vez no necesitemos una vacuna de COVID cada año, sino que tal vez un poco más como cada 2 años o cada 3 años. Tengo que solo ser cauteloso en decir esto porque obviamente eso todo si no aparece una variante que se escape un poquito de la vacuna y entonces digamos que la variante ya no le pega muy bien los anticuerpos que habíamos desarrollado y entonces vamos a tener que usar digamos una formulación de la vacuna COVID distinta, y en ese caso probablemente sí se requería una nueva vacunación antes que esos 2 o 3 años que creemos que van a necesitarse. Una pregunta importante, Edwin, que vemos que digo, a mí me llega por todos lados y por social media es, ¿qué hay de la inmunidad natural contra la diferencia de la inmunidad de las vacunas? Ya hay ciertas, hay diferencias muy importantes en el riesgo de hospitalización y en el riesgo de infección. Yo sé que mucha gente dice, bueno, ya me infecté, ya no estoy poniendo la vacuna, ¿podrías comentar algo? Perdón, Lisa, estoy yo tomando un poco tu rol, pero creo que es un punto importante que me gustaría ver la opinión de Edwin. Sí, claro, y una muy buena pregunta. Bueno, primero que todo,
creo que estamos aprendiendo, como tú sabes, mucho más acerca del COVID en términos de no solo los efectos inmediatos de hospitalizarse y tener el riesgo de afecciones a los órganos que son inmediatos, pero también estamos viendo estos efectos más a largo plazo del COVID, ¿no? Y no solo en adultos, sino que lo estamos viendo en niños. Entonces, primero que todo, el ponerse a riesgo de que a uno le dé la infección natural significa que uno puede tener más riesgo de tener estos efectos a largo plazo que ninguno de nosotros quisiéramos tener, ¿no? Ya sea que nuestro corazón esté un poquito más dañado para largo plazo, que nuestra respiración no sea la misma, o que nuestros riñones no vayan a funcionar de la misma manera que iban a funcionar como los riñones de una persona joven. Pero la otra cosa es que la inmunidad natural pareciera ser bastante buena, aunque hay algunas cosas que uno tiene que tener cuidado. Es mejor la inmunidad natural en aquellas personas que estuvieron severamente enfermas. O sea, si yo me enfermé muy mal de COVID y paré en el hospital, por ejemplo, mis anticuerpos son mucho más altos que si yo me enfermé muy leve o tal vez no tuve síntomas de COVID. Y eso es importante porque la mayoría de personas, recordemos, el 80-85% desarrollan o no síntomas o síntomas muy leves. O sea que su inmunidad probablemente no es tan buena como hubieran esperado, ¿no? Y eso también es muy importante para pensarlo en niños, porque los niños en su mayoría tienen una enfermedad leve y no desarrollan tantos anticuerpos como uno hubiera querido. Y la otra cosa, entonces, y esa inmunidad natural no es completa, no dura tanto tiempo. Por ejemplo, sabemos que la posibilidad de reinfectarse con COVID es como de un 15 a 20%. O sea, hay bastante posibilidad de que yo me voy a volver a reinfectar, a pesar de que me infecté antes. Mientras la gran ventaja es que si usted ya se infectó con COVID y yo le doy la vacuna de COVID, de hecho usted desarrolla una cantidad de anticuerpos muy alta, de tal manera que probablemente ni siquiera necesitará el booster, pero por ahorita se lo estamos recomendando porque no estamos haciendo mucha diferenciación, pero la ventaja es que las personas que sufrieron la infección antes y se vacunan desarrollan una inmunidad mucho más potente todavía. Les llamo que están súper protegidos, ¿no? Muy importante ese dato, doctor Edwin. Casualmente también estaba hablando hoy día el señor Jesús y nos estaba comentando de las nuevas medidas y demás que se están tomando en Colorado, por ejemplo, y quería hacerle algunas preguntas a ustedes. Jesús. Sí. A ver si me escuchan. Mira, pareciera que hoy fue un día importante en el estado porque las autoridades de salud del área metropolitana decidieron imponer un mandato para uso de máscara. Eso contrasta con lo que fue luego la intervención del gobernador, quien no quiere imponer máscara y hace mucho énfasis en el tratamiento monoclonal. Mi pregunta para ustedes es, ¿se puede terminar de combatir la pandemia dejando libremente que cada quien haga lo que quiera o hace falta una dosis de regulación para poder salir de esta situación? Pongo una acotación. El día de ayer, el Los Angeles Times, el periódico más prestigioso de California, titula un artículo que dice el mal ejemplo de Colorado. Y hace referencia a que cuando se está, hace la metáfora de un estudiante que es bueno, pero no es excelente, ni es extraordinario. Colorado fue bueno, pero no es excelente ni extraordinario. Y eso ha motivado ese incremento que ustedes comentan. ¿Cuál es la acción, ustedes como epidemiólogos, que debe tomar Colorado? ¿Estamos en la dirección correcta o no? No, yo creo que eso es una muy buena pregunta. Desde mi punto de vista, el tipo de medidas epidemiológicas deben estar muy a la mano de los niveles de positividad en la comunidad, lo que se llama positivity rate. Ahorita con un 10%, un 10%, estamos a un nivel extremadamente alto. Y yo creo que es cuando hay que meter, como dice, como Elena H. lo ha dicho, ¿no? Las recomendaciones a cierto punto, hay ciertas recomendaciones globales, pero luego se pueden aumentar o disminuir de manera local dependiendo de cómo esté la positividad en las diferentes comunidades. Ahorita en Colorado tenemos un problema muy serio y necesitamos ahora sí que abrocharnos y ponernos realmente mucho más severos en el punto de vista de máscara, distanciamiento social, no tener eventos grandes. Para mí es increíble que estamos, no sé, yo trabajo en la terapia intensiva, estoy viendo los números de pacientes en el hospital y en el estado.
no estamos muy diferentes de como estábamos hace un año. Y hace un año teníamos muchísimas intervenciones desde el punto de vista de salud pública y ahora estamos casi igual de mal y, no está, y es como si sales del hospital y como si no estuviera pasando nada, ¿no? Entonces todo esto pues es terrible porque de una u otra manera esto favorece que haya más contagios y más pacientes en el hospital y más problemas. Entonces yo creo que dejando la política al lado, esto es una cuestión de salud pública. Cuando los niveles de positividad en la comunidad se tienden a elevarse, hay que tener medidas serias para evitar la propagación. Y tal vez para agregar algo que ya Fernando ha tocado, pero lo voy a manejar de otra manera, es yo creo que la pandemia debiera ser una oportunidad para todos nosotros como comunidad de aprender a cómo lidiar con otros virus en el futuro. Y eso significa que, digamos, lo que algo nos ha enseñado la pandemia, porque nos ha enseñado no solo sobre COVID-19, sino nos enseñó que si nos poníamos las mascarillas y nos poníamos todas estas restricciones, casi eliminamos la influenza y eliminamos el virus sincitial respiratorio y un montón de virus que tradicionalmente causan mucha enfermedad y hospitalización en niños chiquitos y en gente grande. Entonces, lo que debiéramos hacer es tomar esta oportunidad para decir, a ver, es como que fuéramos una coreografía, ¿no? Todos vamos a saber cuándo bailar, cuándo debemos bailar. Entonces, en este momento la epidemia es muy alta de COVID. Todos nos vamos a poner nuestra mascarilla para bajar la incidencia. En el futuro debiéramos quedarnos con esa enseñanza de que si los niveles de influenza son muy altos, a ver, pongámonos mascarilla para que bajemos los niveles de influenza y causemos menos muerte y enfermedad. Entonces, al final del día, yo creo que lo que tú dices, Jesús, es como el alumno que no quiere seguir aprendiendo y cuando debemos aprender realmente que esto va para largo plazo y para siempre, ¿verdad? Muchísimas gracias a los dos. Claro que sí. Sé que ha llegado otra pregunta, no sé si María, es del Facebook. Yo diría un poco, perdón, Patricia, lo que decía Jesús, sabes que si estás de una otra manera parte aunado a tu pregunta, Jesús, los anticuerpos monoclonales no es ninguna forma de detener la epidemia. Es muy caro, es tratar a una persona, no es un método de prevención. Entonces, los anticuerpos monoclonales, me parece que desde el punto de vista de salud pública, es una intervención muy mala, ¿no? Y yo quisiera añadir un poco, porque hay una pregunta alrededor de cómo distinguir la vacuna, los anticuerpos monoclonales y los antivirales. Yo pienso que mucha gente se queda con duda entre esas tres cosas, porque a veces en las noticias se parecen como son iguales como herramientas para la pandemia, y como dijo el doctor Holguín, no son iguales, son diferentes, y yo no sé si el doctor Holguín o el doctor Asturias quiere comentar un poco. Podemos profundizar días en hablar de la diferencia, pero algún comentario breve de la diferencia y la utilidad de esas tres cosas. Aprovechar que tenemos un infectólogo en la audiencia para que comente. Gracias, Fernando. Yo lo voy a poner así, digamos, las vacunas tienen la ventaja de que tú le pides a tu cuerpo, le enseñas a tu cuerpo a generar tus propias defensas en contra del virus. Y por tanto, no solo te crean anticuerpos inmediatos, pero te crean una memoria para largo tiempo. Y eso es muy bueno para prevenir infecciones, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, lo que hacemos es que producimos esos anticuerpos que tu cuerpo desarrolla de manera externa y te los inyectamos. O sea, es como que fuera una transferencia de protección y solo van a durar un tiempo en tu cuerpo y después se van a ir. O sea que para lo que sirven es para neutralizar el virus cuando ya te ha infectado. Y finalmente los antivirales, la idea es que sean como una cosa muy similar a los monoclonales, con la diferencia que van a tratar de matar al virus tempranamente. Ninguno de tanto los antivirales ni los monoclonales, todo va a depender qué tan rápido el paciente pueda llegar a tomar estas medicinas y no garantiza necesariamente que podamos neutralizar al virus, ¿no? Pero sí se ha mostrado que baja la mortalidad y que baja mucho, digamos, la severidad de la infección si uno los da a tiempo, ¿no? Pero está claro de que en nuestro sistema de salud hay personas que a veces se tardan mucho en llegar, sobre todo los latinos a veces tardan mucho en llegar a los hospitales, y eso significa que tal vez estos tratamientos no van a ser tan eficaces. Así que hoy por hoy la vacuna sigue siendo para mí
lo número uno para prevenir esta infección. Muy bien, y con respecto a eso, doctor, todo lo que hay sobre la información en español de anticuerpos monoclonales, hay videos en español y demás. Casualmente ahora María seguramente va a compartir la presentación donde les brindamos y hemos puesto todo esto para que ustedes también, cuando bajen la presentación a través del código QR que hemos puesto también en el chat, puedan bajar toda la información de toda esta información de los anticuerpos monoclonales, de los tratamientos que hay y demás. Así que los invitamos también en esta misma, ahí les estamos invitando para que bajen toda esta información y los videos que hay. Hay otra pregunta, Lisa, que acaba de llegar en el chat. Si puedes formular a los doctores. Sí, bueno, yo pienso que vale la pena de volver al tema de dónde estamos por ahora. Bueno, hay mucha frustración en el chat, que bueno, estamos igual que el año pasado. ¿Y qué debemos hacer? O eso indica que no están funcionando las vacunas. Yo sé que hablamos de eso al principio, pero yo pienso que sería bueno reenfatizar por qué estamos aquí, o supongamos por qué estamos aquí y qué debemos hacer, y que no debemos desconfiar en las vacunas. Pero yo pienso que como tenemos dos preguntas casi iguales, de eso debemos como hablar un poco más de este tema. Yo lo que les digo a las gentes es un poco, si ven un poco, si pudieran ver lo que está pasando en el hospital, a lo mejor lo entenderían un poquito mejor. En el hospital, por ejemplo, la terapia intensiva donde yo trabajo, el 90% de las personas que están ahí no se han vacunado. El 80% de las personas hospitalizadas en nuestro sistema, en UC Health, no se han vacunado. Entonces, aun cuando pueden haber personas que llegan a terapia intensiva y a la hospitalización aun cuando estén vacunados, realmente tienen otro tipo de factores de riesgo, pero es tan notable la presencia de gentes no vacunadas en el hospital que lo que estamos viendo en sí es una epidemia de diferentes tipos, pero realmente motivada o impulsada de manera importante por las gentes que no se han vacunado y por otros factores que Edwin y yo comentábamos, que es el hecho de que tenemos una cepa mucho más agresiva y contagiosa que cuando iniciamos la pandemia, ¿no? Y por otro lado, que la inmunidad ha ido bajando en la población en general después de 6 a 8 meses. Entonces, es una serie de factores, pero bueno, Edwin es mucho más experto que yo en ese sentido, pero yo creo que principalmente esto es una epidemia de los no vacunados en general. Completamente de acuerdo contigo, Fernando, y solo para refatizar, yo creo que tenemos la evidencia muy clara en países como Israel, que tú mencionaste, donde cabalmente en cuanto ellos notaron que comenzaba a escalar la epidemia de Delta y se dieron cuenta que los anticuerpos no estaban siendo suficientes con las primeras 2 dosis, instituyeron el refuerzo. Israel, recordemos que inició con sus refuerzos en agosto de este año y lo que hemos visto en Israel es que inmediatamente botaron la epidemia de Delta en cuestión de unas semanas, cuando vacunaron a la mayoría de su población con el booster. Y no solo eso, sino que la cantidad de muertes que se dio fue mucho menor que lo que tuvieron en las epidemias pasadas. Así que yo creo que, digamos, este virus ha mostrado que aprendió a vivir con nosotros y que se va a quedar con nosotros y que primero Dios no mute algo más contagioso, pero por ahorita la defensa sigue siendo las medidas de salud pública que sabemos que lo contienen fuerte, y la otra es la vacunación y el levantar ese nivel de inmunidad de la población que están pitando. Gracias. Vamos a devolver a los niños un ratico. Entonces tenemos 2 preguntas alrededor de los niños. Varias gente preguntaron alrededor de los niños con alergias severas, como quizá tienen un EpiPen, y qué es lo que deben pensar esos padres si tienen niños con alergias bien fuertes alrededor de la vacuna del COVID. Y después de eso podemos hablar un poquitito del regreso a los deportes para los niños que han tenido el COVID, no solo de la vacuna. Ya, pues Lisa, digamos, las recomendaciones son claras de que si tu niño tiene una alergia seria y usa una EpiPen, por ejemplo, lo que tienes que hacer es el momento que lo lleves a vacunar con tu pediatra o tu doctor de familia,
o la enfermera que le menciones que tu niño tiene una alergia seria. ¿Y eso por qué? Porque lo vamos a observar un poquito más de tiempo. No hay una más frecuencia de alergias en esos niños, pero sí queremos vigilarlo y estar seguro que no desarrollan una alergia. Recordemos que las alergias son muy raras, ocurren más o menos en uno de cada medio millón de niños, así que no esperamos que esto sea muy frecuente, ¿no? Sí, y como pediatra, bueno, tenemos la vacuna disponible en nuestra oficina, pero el problema es que no podemos recibir todos los niños a la vez y estamos sobresaturados con niños enfermos. Entonces, hay algunos niños cuando tienen alergia severa, sí vale la pena ir a una clínica o un hospital para recibir la vacuna del COVID, pero si sus niños no tienen alergia severa, es completamente seguro recibir las vacunas en las ferias de vacunación, en alguna tienda, farmacia, y ellos pueden recibirlo más rápido y no van a estar en la sala de espera con niños enfermos. Entonces, ya solo quisiera hacer ese anuncio porque mucha gente dice, oh, solo voy a recibir en la clínica de pediatría. Bueno, no lo vamos a poder hacer de todo. Entonces, confíen en las ferias de vacunación, por favor. Y entonces, un poquitito del regreso a los deportes para los niños, porque estamos de los niños. En el caso de un caso de COVID severo, los niños tuvo que ir a emergencias o al hospital, hay que hablar con la pediatra, pero en un COVID leve no hay restricciones en los deportes después. Ya se puede regresar después de los 10 días si se siente bien. Quizá lo va a demorar 2-3 semanas para sentirse completamente bien y ya se pueden ir. Pero si no tienen síntomas a largo plazo, tuvieron un COVID leve, los niños no hay que preocuparse en la participación en los deportes. Un caso más severo, sí. Entonces, el resumen de los casos más severos es un poco más complicado, pero no pienso que vale la pena hacer las detalles hoy. Entonces, hay algunas preguntas de las escuelas. Bueno, ya estamos en esa área, entonces los casos están aumentando en la comunidad, también en las escuelas. ¿Qué es lo que deben pensar los padres para prevenir una infección en sus niños y cómo podemos disminuir el riesgo lo más posible para ellos? No sé si el doctor Asturias quiere comentar para concluir antes de las 5. Bueno, tú dices en los niños menores de 5. Eso es en las escuelas. Yo pienso que de los niños de la edad escolar. Sí. Que los casos están en aumento. Por el momento, ojalá con la Claro, vacuna van a disminuir. y eso se debe a que obviamente había una necesidad muy grande de regresar a los niños a la escuela y sabemos que lo tratamos de hacer con las mejores medidas posibles, pero es muy difícil que a veces los niños mantengan su mascarilla bien puesta, sobre todo si están en el recreo o, por ejemplo, que los niños a veces les gusta abrazarse y les gusta jugar y eso hace que esa distancia no se mantenga tan fácil. Entonces, no es sorpresa que estemos teniendo infecciones en niños más frecuentes y recordemos que como ellos hasta ahorita probamos la vacuna hace apenas una semana y media, ¿no? Esperamos que rápidamente los papás lleven a vacunar a sus niños. Hemos visto una respuesta muy grande de la comunidad, sobre todo en el área metropolitana de Denver, de querer llevar a sus hijos a vacunar y eso es bueno, pero tenemos que asegurarnos que logramos niveles de vacunación en las escuelas muy altos para poder prevenir el que haya infecciones, ¿no? Yo creo que a mi forma de ver vamos a tener que tratar de lograr coberturas de más o menos un 90% más en cada salón de clase para tratar de evitar que esas infecciones se den. Muy importante. Gracias, doctor Edwin. Casualmente estábamos viendo con María que en la presentación todos estos recursos y hay mucho más clínicas que están preguntando dónde se pueden la gente poner el booster, la vacuna de refuerzo y la vacuna pediátrica. Ahí vamos a estar compartiendo ahora la presentación, la última slide, las últimas diapositivas con los recursos. Pero antes de finalizar, me gustaría ver si hay alguna otra persona que quiere comentarnos o hablar
o mandarnos las últimas preguntas en el chat. Mientras Bien. estamos esperando, ya tenemos una pregunta del tiempo que tiene que esperar después de tener COVID para la vacuna de la influenza. Y no hablamos claramente de cuánto tiempo tiene que esperar después de tener COVID. Y el doctor Street me puede corregir, pero de los dos, al momento de salir de la cuarentena ya se puede poner. No, en los adultos a veces si han recibido un tratamiento de anticuerpos monoclonales es diferente, pero además de eso la mayoría puede recibir inmediatamente después. Sí, aunque hay ahorita una recomendación del Centro de Control de Enfermedades de tratar de, en niños, tratar de que después de que tengan COVID, esperar más o menos 3 meses a recibir su vacuna de coronavirus. Y esto es por la preocupación de que el haber tenido la infección recientemente pueda, digamos, propiciar la posibilidad de más miocarditis. Entonces, no creemos que va a ocurrir, pero para ser un poquito más precavidos, el CDC ha dicho, si su niño se infecta de COVID, espérese más o menos unos 3 meses y póngase su vacuna de COVID en ese momento. Una recomendación, yo diría, han habido recomendaciones similares, Lisa y Edwin, en adultos, y yo diría que eso es lo que en inglés llamamos es un soft, ¿no? Es una recomendación suave porque no hay datos contundentes, pero generalmente las gentes, típicamente 3 meses, 2 meses, yo creo que no es una ciencia exacta, ¿no? Pero no deben esperar demasiado después de haber tenido una infección. Qué bueno. Y Yanira, usted tiene la mano levantada, ¿ya tiene una pregunta? No, ya me la acaban de contestar. Es que había hecho la pregunta por el Facebook de eso de que si, como apenas salimos nosotros del COVID, quería saber cuándo podíamos vacunarnos contra la influenza y con el COVID, pero pues él dice que en los niños tiene que esperar 3 meses y en adultos rápido, pero mi pregunta es por decir, ya no tenemos ningún síntoma, ya salimos de la cuarentena, pero por decir, yo sigo teniendo congestión nasal. No importa que tenga congestión nasal y me ponga la vacuna. No. No hay ningún problema. Yo creo que pero estamos confundiendo peras con manzanas. Lo que hablaba Lisa y Edwin es la vacuna de COVID con gente que se infectó con COVID. Hasta donde tengo entendido, y Edwin, por favor, corrígeme si digo lo que es erróneo, pero no hay recomendaciones si uno tiene COVID para un término de tiempo para ponerse la vacuna de la influenza. Yo creo que valdría la pena no ponérsela cuando alguien esté enfermo, con fiebre y sintiéndose mal, ¿no? Una vez que ya han convalecido y sientan mejor, van y se ponen la vacuna de influenza, ¿no? Muy correcto, Fernando. Y Gracias por aclarar. Sí, gracias. Sí, tiene la mano también levantada Judith y después la señora Leti. Sí, como por ejemplo en referente de lo que estaban comentando también en el chat, de que están aumentando los casos. Claro que están aumentando los casos, pero los casos, si nos ponemos a analizar, son de personas que no están vacunadas la mayor parte. Esto está acarreando un desliz de aumento porque muchas de las personas están participando en eventos masivos, están participando en festejos donde son áreas cerradas y las personas no usan mascarilla. Mis hijos y yo no hemos dejado de usar la mascarilla. Incluso entramos a la tienda o cualquier lugar y voltean y todos nos miran como bichos raros, pero eso a mí no me interesa porque yo estoy protegiendo a mis hijos y estoy protegiendo a las demás personas. Ya que al no usar la mascarilla podemos portar el virus 1 milésima de contagio para otra persona. Y las personas, creo que necesitamos más educación en toda la comunidad en general, porque no entendemos cuál es la magnitud de riesgo el no vacunarnos. Hay muchos padres que no quieren vacunar a sus hijos y desafortunadamente sus hijos son los que ahorita los niños están más contagiados o están contagiando porque nosotros como adultos no estamos siendo responsables. Eso es lo que yo he visto ya que he estado participando en diferentes organizaciones con lo de la vacuna y hay muchas personas escépticas, negativas
y hasta en ocasiones nos han insultado de que dicen que estamos participando para matar a las personas, cosa de que es errónea. Estamos salvando vidas. Entonces creo que necesitamos más difusión entre toda la comunidad, en todos los idiomas, en todas las áreas, para que nos eduquemos y entendamos la magnitud del peligro de no estar vacunados. Ese es mi punto. Magnífico punto. De participar. Y gracias a toda la información, doctores, ya que gracias a ustedes podemos salvar muchas vidas. Gracias, Judith. Muchas gracias, Judith, y gracias por ese aporte también. Lo despedimos al doctor Edwin Asturias, que se tiene que ir. Le agradecemos muchísimo toda la información, todo su tiempo. Muy amable al doctor Fernando Holguín, si quiere tener unos minutos más, o la doctora Lisa. Vamos a seguir fuera de la grabación, las personas que quieran seguir unos minutos más. Así que les agradecemos a todos. María, si estás por ahí, si no, despedimos ya a todo el grupo, pero muchísimas gracias a todos los que han participado el día de hoy, y vamos a estar enviándoles información. Si quieren mandarnos por email y poner en el chat su correo, les vamos a estar mandando toda esta información y la presentación. Muchísimas gracias, doctor Fernando, si nos quiere acompañar unos minutos más fuera de la grabación. Pati, esta es María. ¿Me oye? ¿Aló? María, claro que sí, María. Sí, me escucha. Quería clarificar algo. La pregunta que había hecho sobre los niños, bueno, los jovencitos y el deporte. Nosotros como yo trabajo en una clínica de pediatría, y